Hola amiguitos, ¿cómo están? Este es un nuevo video dentro de mi canal de YouTube de F. Bermúdez G. Aquí hablamos de derecho, de cine, de literatura, de lo divino y de lo humano. Bueno, yo he insistido mucho con un tema para los que han seguido este canal, que es sobre el sistema, sobre el modelo fraternalista. Para resumir, ¿de qué se trata el fraternalismo? Bueno, hay diferentes modelos de desarrollo. Está el capitalismo, pues que modernamente dentro de la teoría política se ha denominado como el neoliberalismo, con diferentes matices. Está el socialismo, ¿no es cierto?, dentro de la teoría marxista-leninista, el socialismo. Entonces tenemos el fraternalismo. ¿Sí? ¿Qué es el fraternalismo? Yo pienso que este video yo lo hago no por darle importancia, porque yo no soy una persona importante, pues yo no voy a resumir mi hoja de vida, yo no voy a decir que he hecho esto, que hago esto, ¿no? Yo soy una persona común y corriente, un ciudadano común y corriente, que le interesa el lugar donde vive, su sociedad, su entorno, y grabo estos videos también pues comparto mis conocimientos con las personas, mis puntos de vista, mis preocupaciones. Y esta es una de mis grandes preocupaciones, que es sobre el tema precisamente de cómo vivimos, desde un punto de vista político, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social. Entonces de esto se trata el fraternalismo. Yo he publicado varios videos sobre este mismo tema, pero digamos que la cosa se ha actualizado porque uno a veces necesita como explicar más a fondo de qué se tratan los temas, de qué se tratan las ideas. Bueno, ¿de qué se trata el fraternalismo? ¿Cuál es la posición del fraternalismo frente al sistema, por ejemplo, frente al capitalismo o frente al socialismo? Ahora se habla mucho del libertarianismo. Bueno, ¿de qué se trata el fraternalismo entonces? Bueno, hay tres, digamos, ideas básicas de la Revolución Francesa, que son la libertad, la igualdad y la fraternidad, que es el ideario liberal, digamos, podríamos decir que es el ideario del liberalismo constitucional, del liberalismo democrático que se ha desarrollado en el mundo en los últimos 200 años y que va en paralelo con el desarrollo del capitalismo, digamos, y pues ya a principios del siglo XX comienza a aplicarse en el mundo un modelo diferente, que es el socialismo. Bueno, ¿qué es el fraternalismo? Entonces son tres principios básicos que tiene el tema del liberalismo democrático derivados de la Revolución Francesa, que son el de la libertad, la igualdad y la fraternidad. En primer lugar, el fraternalismo dice que en una sociedad tiene que haber libertad, ¿no es cierto? En una sociedad tiene que haber libertad. ¿Qué significa libertad? ¿Libertad significa que yo haga lo que a mí se me dé la gana? No, libertad significa que la sociedad debe permitir el desarrollo de los individuos, de sus facultades, siempre bajo la protección de unos valores. O sea, si yo hago lo que se me da la gana pero destruyo los valores de la sociedad, pues no estoy siendo libre. Lo que yo estoy haciendo es libertinaje, probablemente, ¿sí? Una persona puede, por ejemplo, salir a la calle y decir, bueno, voy a matar a todo el mundo aquí que se me pase por delante porque soy libre. No, pues la persona no es libre, porque la persona está sujeta a sus instintos, la persona está sujeta a sus defectos, a su psicopatía. Entonces, pues ahí no hay realmente libertad. Lo que hay realmente ahí es libertinaje. Entonces, digamos que un poco la degradación de la libertad es el libertinaje. Por eso a mí me da mucha risa cuando la gente dice que en la medida en que la sociedad haya libertad, entonces que debe haber libertad para consumir droga, para consumir las sustancias que a uno se le pasen por delante. No, porque la libertad la libertad consiste en ser responsable con los demás y con uno mismo. Cuando uno no es responsable con los demás y con uno mismo, ahí no hay libertad, ahí lo que hay es libertinaje. Entonces la libertad es la que permite el desarrollo, digamos, de las facultades, las aptitudes de las personas dentro de un contexto de unos valores, ¿cierto? Cuando se afrentan esos valores, pues no hay libertad, lo que hay realmente es libertinaje. Entonces el fraternalismo cree en la libertad. ¿Qué pasa si no hay libertad? ¿Qué pasa si en un estado el gobierno lo hace todo? Pues desde un punto de vista económico daña la iniciativa individual,
daña a la empresa privada. Entonces no va a haber creación de riqueza, no va a haber creación de impuestos, no va a haber impuestos, que es lo que ha pasado en la mayoría de los países socialistas. En la mayoría de los países socialistas, al no haber creación de riqueza porque se ha dañado la iniciativa individual, pues los estados se ven desabastecidos de recursos. Entonces, ¿con qué van a sustentar los programas sociales? No lo han podido hacer, no lo pudo hacer la Unión Soviética, no lo han hecho los países ahora socialistas como Cuba, como Venezuela. ¿Por qué? Porque destruyeron la iniciativa individual, porque destruyeron la libertad. Entonces, en una sociedad donde el Estado lo haga todo y donde el Estado asfixia la iniciativa individual, pues evidentemente en ese Estado no va a haber creación de riqueza y en ese Estado no van a haber impuestos y esos impuestos no van a poder, digamos, solventar los programas sociales. Eso es el tema de la libertad. Entonces el fraternalismo cree en la libertad. Tiene que haber libertad, tiene que haber iniciativa individual, tiene que haber empresa, tiene que haber sector privado. ¿Ok? No libertinaje. Segundo, tiene que haber igualdad. ¿Qué es la igualdad? Que todos somos iguales. Todos somos iguales. Por esencia todos somos iguales en el sentido que somos seres humanos, pero por accidente no somos iguales. O sea, ¿a qué me explico? Por esencia, por ejemplo, yo, un hombre y una mujer, pues somos seres humanos, pero pues yo soy hombre y la mujer es mujer, ¿sí? O sea, por esencia somos seres humanos, pero por accidente somos diferentes. Ella tiene un género, yo tengo otro, ¿sí? O yo soy abogado y una persona es arquitecta. Por esencia somos iguales, pero por accidente no. Ahora bien, la ley es la que determina qué derechos tiene una persona. La ley es la que determina los derechos de una persona. Y lo que interesa es que las personas sean iguales ante la ley. O sea, que la ley garantiza los derechos de las personas ante la sociedad. ¿Qué derechos tiene esa persona? ¿Quién determina qué derechos tiene una persona? La ley, la Constitución, ¿no es cierto? Entonces las personas somos iguales ante la ley. La ley es la que, digamos, garantiza, digamos, un poco esa igualdad, digamos, por esencia, pero no por accidente. ¿Por qué? Porque por accidente cada quien puede dedicarse a lo que quiera. Una persona es poeta, otro es pintor, y derivado de eso pues hay desigualdades. Pues hay personas que les va mejor, digamos, con el dinero, entonces tienen más dinero, otros tienen menos dinero. Pero ahí lo importante no es eso. Lo importante no es que todos seamos iguales por accidente, sino que la ley garantice la igualdad de derechos. ¿Sí? O sea, que yo tenga los mismos derechos que la persona más rica de Colombia. Esa es la verdadera igualdad. Lo otro es igualitarismo. Tratar de decir, no, es que todos tenemos que vivir de la misma forma, nos tenemos que vestir de la misma forma, tenemos que tener los mismos ingresos. Eso no es igualdad, eso es igualitarismo. ¿Sí? Eso es igualitarismo que surge de la ignorancia de la gente, a tratar de igualarnos a todos. Por accidente somos desiguales, somos diferentes. Por esencia somos seres humanos y como seres humanos todos tenemos unos derechos y la ley garantiza esos derechos para todos y de la misma manera. Si la ley no garantiza esos derechos de la misma forma para todos, pues hay desigualdad, hay un desequilibrio en las cargas de la sociedad. Y eso ya lo dijo Aristóteles. Aristóteles hablaba de la justicia distributiva. Cuando la balanza se desequilibra, entonces la gente se siente maltratada. Entonces van a venir problemas en la sociedad, van a venir personas que se van a sentir injustamente tratadas. Entonces eso es lo que pasa con las sociedades en las que se siente la gente injustamente tratada. Entonces vienen las revoluciones, los estallidos sociales, ¿ok? Pero la ley lo que debe garantizar es la igualdad de derechos, no que todos seamos iguales, no que todos ganemos lo mismo, porque eso ya es igualitarismo, eso es una aberración de la igualdad, el igualitarismo. Que eso es en lo que ha insistido el socialismo, bueno, cierta parte del socialismo de manera ignorante, que es tratar de igualarnos a todos por accidente, pero por accidente no somos iguales. Por accidente unos tenemos unas aptitudes, unas profesiones, hay gente que le va mejor con el dinero, otra gente no le va mejor con el dinero, pero lo importante es que tengamos los mismos derechos, que la persona más rica del país donde yo vivo tenga exactamente los mismos derechos que yo, que seamos tratados igualmente por la ley, ¿ok? Esa es la igualdad. Entonces, en el fraternalismo también tiene que haber igualdad. Y para eso se debe fortalecer el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el que determina la igualdad de las personas ante la ley.
Donde no hay Estado de Derecho, pues no va a haber igualdad, entonces va a haber una injusticia, porque los que tienen más poder obviamente van a ser tratados diferentes a los que tienen menos poder. Entonces va a haber un desequilibrio en las cargas sociales y va a venir lo que va a pasar, lo que dice Aristóteles. Entonces van a venir las tensiones sociales, van a venir las disputas y va a haber una crisis dentro de la sociedad. Entonces por eso tiene que haber igualdad, no igualitarismo, que es diferente. Y la fraternidad significa cooperación entre las personas, que las personas cooperemos entre todos para que haya riqueza, ¿sí? Hay dos formas de creación de riqueza. Una es el trabajo, la riqueza la crea el trabajo, pero también la cooperación. Si todos cooperamos entre todos, pues va a haber riqueza. Pero alguien diría, bueno, eso es filantropía, no, una cosa es cooperación y fraternidad, otra cosa es limosnerismo. Digamos que la aberración de la libertad es el libertinaje, la aberración de la igualdad es el igualitarismo, la aberración de la fraternidad es el limosnerismo, ¿sí? Tome chino para los dulces, decir una persona, eso no es cooperación. Cooperación es que todos le demos a la sociedad algo más de lo que estamos obligados a dar. O sea, todas las personas estamos obligadas a dar por nuestro trabajo, por nuestras aptitudes, que demos algo más para ayudar a la sociedad, para que en la sociedad haya prosperidad y haya riqueza. Alguien diría, bueno, pero la riqueza depende de algo externo, o sea, depende de que el Estado me dé, o del trabajo, de que tenga un empleo. Sí, en cierta forma sí, pero también la riqueza también depende de esa creación de riqueza entre todos, entre la cooperación entre todos. Ese es el punto que afirma el fraternalismo. Ahora bien, a mí me han preguntado, ¿y eso quién lo ha dicho? Pues primero ese es el ideario de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, que no ha sido desarrollado, entre otras. ¿Por qué? Porque el capitalismo se preocupó demasiado por la libertad, el socialismo se preocupó demasiado por la igualdad, pero dejaron por fuera los otros dos vértices de la mesa. En la mesa tiene que haber libertad, en la mesa tiene que haber igualdad. Ahora hay una idea que es el libertarianismo. Libertarismo es que no, ¿cómo es que se dice? Libertarios, sí, los libertarios. A ver, sí, chévere, interesante que en una sociedad tiene que haber libertad, desde luego, porque si no hay libertad se aniquila la iniciativa individual y va a haber pobreza, porque los que crean riqueza son las empresas, la iniciativa privada. Ahora bien, los empresarios son los que pagan impuestos, ¿sí? Y esos impuestos van al Estado y con esa plata el Estado puede igualar las cargas sociales. No lo puede hacer todo el sector privado. Por ejemplo, en el sector salud. El sector salud, como una empresa, digamos, aunque no debería ser una empresa, pues, pero digamos desde un punto de vista, digamos, como de una actividad que genera réditos, que es una discusión que hay ahora en Colombia, por ejemplo, con todo este tema de la reforma a la salud. Claro, la salud es un derecho, pero también la ganancia de los particulares al dedicarse a una actividad, pues es obtener una ganancia. ¿Sí? O sea, nadie se dedica a algo hagámoslo y vamos a ver qué pasa, ¿no? Los abogados trabajan por obtener ganancias, los médicos también, los pintores también, bueno, todo el mundo gana pues para poder vivir, para poder comer. Entonces ¿qué ocurre? Los empresarios trabajan por obtener una riqueza. Claro, y obviamente el sector privado pues le interesa ganar una riqueza de una determinada manera, o sea, siguiendo unos parámetros. Pero puede que no le interese, por ejemplo, abrir un hospital en un pueblo determinado. Entonces, si a los particulares no les importa abrir un hospital en un pueblo determinado, pues el Estado no puede dejar que esas personas ahí se queden sin salud. Y los que garantizan, o lo que garantiza que allá en ese lugar haya salud o que haya un hospital, pues tiene que haber unos recursos, tiene que haber unos impuestos, ¿sí? Para poder solventar eso. ¿Y de dónde salen los impuestos? Pues los impuestos salen de los empresarios, de los impuestos que pagan los empresarios, que es un poco lo malo que pasó en la Unión Soviética o en los países socialistas, porque asfixian la iniciativa individual, asfixian la empresa, entonces no hay impuestos. Entonces cuando ellos van, obviamente, a abrir hospitales o a abrir universidades o colegios, pues necesitan recursos. Entonces como no tienen recursos, ¿qué hacen? Entonces acuden a la maquinita de generar dinero. Si se genera dinero de manera artificial sin que eso está soportado sobre riqueza real, y riqueza real es pan, o sea, cosas que sirvan para algo, sino solo emitir papeles sin ningún fundamento,
sin ningún soporte de riqueza, pues lo único que están creando ahí es inflación. Entonces generan unas mega inflaciones y hacen que el dinero pierda valor. Y eso es lo que ha pasado en muchos países socialistas, donde el dinero simplemente no sirve para nada, porque le quitan valor. Entonces ese dinero tiene que estar soportado en riqueza. ¿Okay? Entonces tiene que haber iniciativa individual, tiene que haber empresa. Fuera de eso, si el Estado asfixia la iniciativa de las personas, si el Estado le dice a las personas, no, usted tiene que ser abogado, usted tiene que ser médico, pues daña para lo que él sirve. Probablemente una persona que sirva para ser abogado está de plomero, el que sirve para plomero está de abogado. No, eso lo tiene que decir cada persona. Por eso es tan importante la libertad. La igualdad, que muchas personas me regañan, pues, eso es comunismo. No, lo que digo, por esencia somos iguales, somos seres humanos, o como decía Kennedy, todos somos mortales, ¿sí? Como seres humanos tenemos unos derechos, y quien garantiza esos derechos es el Estado de Derecho, es el que nos dice, usted tiene derecho a esto, a esto, a esto. ¿Dónde aparecen esos derechos? En la Constitución. ¿Ok? El que determina quién tiene unos derechos es la ley. Ahora bien, ¿quién garantiza que esos derechos se lleven a la práctica? Pues el Estado, a través del cumplimiento de la ley. O sea, el Estado de Derecho es el que garantiza el cumplimiento de esos derechos, ¿sí? Y es el que garantiza el cumplimiento de la igualdad ante la ley. O sea, somos todos iguales porque tenemos los mismos derechos. Todos tenemos el derecho a la vida, el derecho a la salud, ¿sí? Pero ya por accidente, pues hay personas que viven de una manera diferente, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, pueden darse el lujo de ir a Estados Unidos a la clínica, no sé qué. Ahí me toca ir a una clínica, no sé, a un centro de salud. Pero pues en Colombia, digamos, otra persona puede irse, alguien dirá, pero entonces si usted es rico tiene más derechos. No más derechos, sino que usted tiene las garantías que le da el Estado, pero que eso en la práctica se traduce de manera diferente de acuerdo con sus aptitudes y de acuerdo con su vida también, ¿no es cierto? Entonces, no, es que todos tenemos que tener derecho a lo mismo. No, pues digamos que inicialmente uno podría decir en un mundo utópico, probablemente sí, probablemente en el cielo, en el paraíso, probablemente todos somos iguales. Pero el mundo material no, porque en el mundo material tenemos diferentes aptitudes. En el mundo material hay unos que somos bajitos, otros son altos, otros sirven para hacer dinero, otros sirven para hacer dinero. Entonces alguien dirá, entonces el que no sirve para hacer dinero, entonces se muera de hambre, entonces no. Y pues ahí también entra el Estado, ¿sí? El Estado no puede dejar que la gente pues viva en la miseria o eso. Pero también está el tercer vértice, que es el tema del fraternalismo, el tema de la fraternidad, de la cooperación. Entonces la sociedad en general también coopera entre sí, no solo el Estado no solo deja, bueno, entonces si hay un montón de personas que no tienen para comer, el Estado tiene que entrar ahí, que de hecho lo hacen, los estados lo hacen, pero también es la misma gente es lo que lo hace. Sacar a la gente de la pobreza también es un compromiso de los particulares, y en eso también se basa la fraternidad y eso también se basa la cooperación, ¿sí? A mí me preguntaban que esto está basado en qué ideas. Primero, estas son las 3 ideas de la Revolución Francesa, de todos los idearios liberales. O sea, lean a John Locke, lean a Voltaire, lean a Rousseau, ¿sí? A los liberales, ¿sí? Y también si quieren lean los liberales clásicos, pues digamos del capitalismo, Adam Smith, bueno, David Ricardo, John Stuart Mill, bueno, todos estos señores. Pero también modernamente, pues también eso incluso también lo habla la doctrina social de la Iglesia, el cristianismo y las religiones, Buda y todo esto hacen también énfasis en el fraternalismo, en amarnos unos con los otros, que fue lo último que le dijo Jesús a los discípulos en la última cena. Amados los unos a los otros como yo los he amado, fue lo último que dijo Jesús de Nazaret. El Papa Francisco, por ejemplo, sacó una encíclica sobre eso, se llama Fratelli Tutti, fraternidad a todos, la fraternidad de todos, o Laudato Si, la encíclica. Al me dice, pero eso lo dice el Papa, eso lo dice un Papa, no sé qué, pues sí, lo dice un Papa, pero también como un pensador desalojado después de la connotación religiosa, digamos que uno también lo puede evaluar. También hay una película sobre esto que se llama Mañana, perdón. El documental se llama Mañana, es un documental francés de hace unos 4 o 5 años, donde también muestra el tema del fraternalismo. Entonces el fraternalismo es un sistema que muy probablemente se aplica hacia futuro, porque parte del sentido común. Alguien dirá, bueno, pero también parte del fracaso de otros sistemas. Es que los otros sistemas han tenido muchos problemas. El capitalismo tiene un problema desde un punto de vista del capitalismo salvaje, digamos, porque hay, digamos, diferentes matices del capitalismo.
que hablan del capitalismo compasivo, del capitalismo de Estado. Bueno, el capitalismo tiene un gran problema y es que genera desigualdades muy grandes, desigualdades que crea brechas, ¿sí? Porque el que es apto para hacer dinero de pronto y es dueño del capital, pues termina teniendo demasiados recursos y otras personas terminan teniendo muy poco. Alguien dirá, bueno, pero eso sí de malas. No, uno no puede pensar así de esa manera, porque eso es de cierta forma inmoral, ¿no es cierto? Entonces el capitalismo genera eso, genera ciertos problemas en la sociedad. Entonces la gente se alza, entonces los movimientos sindicalistas a finales del siglo XIX, la revolución rusa, la revolución china, ¿sí? Genera la gente que no tiene para comer, dice, sí, bueno, que unos pocos coman, yo no como, no, pues la gente se va a alzar. Entonces eso ha generado el capitalismo. El socialismo también ha generado problemas. La Unión Soviética se quebró. ¿Sí? ¿Por qué? Porque asfixiaron la iniciativa individual. Los empresarios. Entonces los empresarios van a terminar apropiándose de todo. Entonces destruyen la iniciativa individual, que el Estado sea el que maneje todo, pero eso solo genera pobreza. Eso también genera insatisfacción en la sociedad. ¿Sí? Al destruir la iniciativa individual, por ejemplo, la China hace 40 años abandonó el socialismo. Alguien dirá, bueno, pero tienen partido comunista, tienen un sistema político de dictadura de partido, pero allá son capitalistas. Hay dos características que tiene el capitalismo: libertad de mercado y propiedad privada. Eso es lo que tiene la China. En la China hay libertad de mercado y propiedad privada. Otra cosa es que tengan un sistema político de dictadura única de partido, pero eso es diferente, ¿ok? Entonces el socialismo también generó esos problemas, lo cual pues solo hay que ver a Cuba, solo hay que ver a Venezuela, solo hay que ver lo que pasó con la Unión Soviética, que son estados que se quebraron porque dañaron la iniciativa individual, destruyeron. Si el Estado lo hace todo, entonces ¿cómo se genera riqueza? Ahora ven, hay un sector económico que dice que el Estado puede generar riqueza, pero esa no es la labor del Estado, generar riqueza. Claro, porque al Estado le interesa, por ejemplo, se abre una universidad, supongamos, pues al Estado le interesa dar educación, no obtener réditos, no obtener dividendos, ¿sí? En cambio al sector privado probablemente sí le interese eso, aunque en el caso de las universidades los dividendos se retroalimentan dentro de la misma organización, por ejemplo en el caso de las universidades privadas, pero hay un ánimo diferente, ¿sí? Porque en el caso de las universidades pues hay un ánimo, o sea, no digo que las universidades privadas no tengan el ánimo de dar educación, sino algo más. Por ejemplo, las universidades también muchas veces se meten en temas de consejería, en temas de asesoría, en temas de investigación. Entonces, para eso tienen que generar un valor adicional. No solo dar educación, sino también tienen que generar un valor adicional para que la universidad también se fortalezca desde ese punto de vista. En cambio, en el sector público no existe esa mentalidad, ¿no es cierto? O hay empresas, por ejemplo bancos, es mejor hablar por ejemplo del tema de un banco. Los bancos en el sector público, pues en últimas el objetivo no es generar riqueza. Al banco no le interesa generar riqueza, al banco le interesa pues prestar plata y eso, pero pues no le interesa volverse rico, porque en últimas es un banco, por ejemplo, del Estado. En cambio los bancos privados pues sí les interesa generar riqueza. ¿Por qué? Porque a los socios les interesa, o a los accionistas pues les interesa tener plata, generar dinero. Eso es algo humano. Entonces el Estado no necesariamente es creación, no es, iba a decir creacionista. Al Estado no le interesa crear riqueza, y esa no es la filosofía del Estado. Entonces, por ejemplo, hay unos economistas que dicen que sí, que el Estado puede generar riqueza, pero esa no es la filosofía del Estado. En cambio, en los particulares sí. Alguien dirá, pues eso es por un ánimo egoísta. Pues sí, pero es un egoísmo que impulsa, digamos, las actividades productivas y la sociedad. O sea, si no existiera gente como, no sé, por ejemplo, los señores megacapitalistas como Elon Musk, bueno, Jeff Bezos, los señores que tienen estas grandes empresas, pues ellos tienen empleados, y miles de empleados, y esos empleados reciben un sueldo y viven de eso. Entonces, si no existen esos mega empresarios, ¿de qué viven los empleados? Hay que darle gracias a esos empresarios que crean empleo. Claro, pues sí, ellos lo hacen también con el ánimo de tener plata, de vivir bien, pero también le pagan a los empleados, y los empleados a su turno pues obtienen una remuneración que es su salario. Alguien dirá, bueno, pero se generan
desigualdades, claro, se van a haber desigualdades, pero entonces ahí tiene que ver con el fortalecimiento del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el que dice, bueno, pues a ver, todos tenemos los mismos derechos. Entonces ahí viene cómo el Estado equilibra eso. El Estado no puede dejar que, sí, solo los que tengan plata pueden tener educación, por ejemplo. No, el Estado tiene que garantizar también el derecho a la educación, por ejemplo, también a través de las universidades públicas, de los colegios públicos, o por ejemplo, el caso de la salud. En Colombia se está discutiendo mucho eso, que la salud es un derecho, entonces ese derecho lo debe garantizar el Estado. Yo pienso que no solo el Estado, yo pienso que también los particulares, el tercer sector, que es el sector de la filantropía también, la relación público-privada, o sea, todos. Lo mismo en el caso de la educación. ¿Quiénes deben prestar el servicio de educación? Todos. El Estado, los privados, el tercer sector, todos deben prestar educación. Y aquí es donde hablo, entonces viene el tercer tema, que es el de la fraternidad. Si en una sociedad todos nos ayudamos, va a haber riqueza, entonces no va a haber gente pobre. Entonces, descubrió, claro, es que eso se sabe desde hace rato. Lo que pasa es que los sistemas basados, uno en el capital, o sea, el dinero, y el otro en la igualdad, que es el socialismo, son sistemas verticales. El fraternalismo es un sistema horizontal, pero es que no le gusta a los políticos. Los políticos no les gusta el fraternalismo, claro, porque el fraternalismo hace que todos terminemos siendo ricos. Claro, pero tiene que haber alguien que mande, o sea, alguien tiene que ser el primer ministro, el presidente, pero o sea, ya se vuelve un tema de poder, sino un tema de, digamos, de rol. Alguien, cuando hacemos, por ejemplo, los trabajos que uno hacía en el colegio, en la universidad, uno siempre, alguien se volvía como el líder, por sentido común. Lo mismo pasa en la sociedad, alguien tiene que mandar, pero ya no como un tema de que el que manda entonces aprieta a los demás, sino como un tema de rol, un tema de un papel del que manda. Entonces la política se vuelve política al servicio de la gente, no la política en sí misma, con su propio ethos, que era lo que hablaba Maquiavel. Maquiavel decía que la política tenía su propio ethos, su propia moral, en el sentido de tener más poder. O sea, yo aprieto a los demás, no, la política como servicio a los demás. Que hay un político colombiano que se llama Darío Echandía, y él hablaba de eso. Él decía, bueno, ¿el poder para qué? El poder para poder servir a los demás. ¿Sí? El poder para servir a los demás. Por eso el poder para organizar a la sociedad y que haya un bienestar para la sociedad. Entonces, ¿yo me vuelvo político para beneficiarme a mí mismo? No. Yo me vuelvo político para ayudar a los demás también, para que toda la sociedad salga adelante. Y la política pues pierde importancia porque se vuelve un simple rol. En una sociedad donde todos ayudamos, donde todos salimos adelante, pues la política se vuelve un simple papel, ¿sí? Y ese es el ideal hacia futuro. Ahora bien, pues yo no me siento profeta, ni me siento el iluminado, qué sé yo. De hecho, esto no solo lo hablo yo, esto se habla desde hace, pues Aristóteles habló sobre esto hace un curvo de años, 2500 años por lo menos. Platón también. Pero Platón hablaba de una sociedad donde cada quien ocupaba un lugar, claro, porque esa era la justicia para Platón. Pero entonces Aristóteles ya le aplicó algo más a lo que le enseñó su maestro. Aristóteles, discípulo de Platón, y él decía, oiga, pero pilas, porque en la sociedad tiene que haber una justicia, entonces es la igualdad, pero no que todos seamos iguales por accidente, pues no somos iguales. Pero entonces ahí es donde surge el Estado. El Estado es el que garantiza los derechos. Todos tenemos los mismos derechos. Todos tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la educación, a vivir, a un ambiente sano, a expresarme, al libre desarrollo de la personalidad. Y todos tenemos esos derechos. Y el Estado de Derecho es el que debe garantizar esos derechos. Y para eso existe el Estado. Pero ya digamos, por accidente también se expresa de manera diferente. ¿Sí? Hay personas que tienen más facultades para las matemáticas, otros para la poesía y todo eso, pero todos tenemos los mismos derechos, pero se expresa de manera diferente. Ahora bien, al expresarse de manera diferente se generan ya inequidades que rayan en lo inmoral, ¿sí? Por ejemplo, pues ver gente totalmente pobre y todo eso. Pues en últimas, ese es papel del Estado, como igualar esas cargas, es papel del Estado también, de cierta forma, pero también es papel de los particulares, y eso es del sistema de cooperación. Ahora bien, ¿por qué digo que la fraternidad no puede volverse limosnerismo? Claro, la fraternidad no puede volverse dar y dar y dar y dar cualquier cosa, no, sino de ayudarnos entre todos, salir adelante entre todos. Cuando los políticos entiendan eso,
van a promover el fraternalismo. Mientras tanto vamos a seguir en un círculo vicioso, porque vamos a pasar de un sistema de libertad a un sistema de igualdad, y le vamos a dar importancia a alguno de esos dos, pero no vamos a salir de ese círculo vicioso que es el de la fraternidad, que es el que va a acabar en últimas con el tema, por lo menos, de las carencias materiales. Sí, porque carencias espirituales, pues no sé, hay cada quien que será cristiano, budista, hinduista, bueno, o ateo, lo que sea, no sé, o agnóstico, o gnóstico, no sé. Pero por lo menos desde un punto de vista material sí se va a acabar la pobreza cuando se aplique el sistema fraternalista. Alguien me diría, entonces usted ya descubrió, pues sí, descubrí que el agua moja, pues esto lo dicen esto se aplica desde hace siglos. Lo que pasa es que la política tiene que dar un viraje, y es que la política, tal como lo describió Maquiavelo, que es como el fundador de la ciencia política moderna un poco, cuando habló del etos de la política, que es el poder. El etos de la política no puede ser el poder solo para mandar, o sea, hacer que los demás hagan lo que yo quiera, sino la política va a tener el etos del servicio. Yo me vuelvo un servidor. Ahí sí, un poco como decía Jesús de Nazaret, que quiera ser el primero entre vosotros deberá ser vuestro siervo. ¿Sí? Eso lo digo por citar, digamos, no lo digo porque toca aplicar el cristianismo, sino lo digo como una frase de sabiduría, que el que quiera ser el primero entre vosotros deberá ser vuestro siervo. Eso lo deben aplicar los políticos, ¿sí? O sea, el político que quiera ser político, entonces ya se vuelve un trabajo como cualquier otro. Pues, usted es el primer ministro, usted es el presidente, pero ya no como un etos de poder, de pisotear a los demás al mi servicio, ¿no? Sino para garantizar el bienestar de toda la sociedad. Bueno, ojalá les haya gustado este video. Lo hago de manera despreocupada, como un ciudadano, como alguien que está aportando algo, nada más. No soy algo que, pues, que uno diga, esto va, ¿no? Es un aporte nada más. Yo soy un ciudadano común y corriente. Simplemente lo digo, lo comento. Estoy grabando en un sitio público, de pronto se escuchan lo que dice la gente, el ruido, porque estoy grabando en un sitio público, entonces perdonarán por la grabación del video, pero se trata de eso. Bueno, ojalá les haya gustado este video. Le estamos hablando. Un saludo, un abrazo, que estén muy bien, chao.